Hola, ¿cómo están? Muy buenos días con todos en Perú a las 9 de la mañana. Como siempre se transmite mi programa Directo con Consuelo a través de CNM y Buenas tardes en España. Pues saben que siempre las transmisiones son los días sábados como hoy a las 9 de la mañana en Perú y a las 4 de la tarde en España. Pues recordemos que es una fecha muy importante. Hoy celebramos el Día del Docente Universitario, hoy 11 de julio. Es una fecha importante para recordar esta gran labor que desempeñan todos los docentes universitarios, una labor que se requiere de mucha formación, no solamente desde el aspecto de conocimientos, porque es algo importante el transmitir los conocimientos, pero también estas herramientas que se enseñan para la vida, estas herramientas que tienen que ver ya con la personalidad que puedan tener los docentes y que va a permitir enseñar de una manera óptima y positiva a los alumnos. Pues para este tema tan importante, para recordar esta relevancia del rol que tienen los docentes universitarios, tengo como invitado especial al doctor José Manuel Magallanes. Él es docente universitario, tanto en la Universidad Católica como también en la Universidad San Marcos. Es doctor en psicología y doctor también en ciencias políticas y es director también de Pulso de la Universidad Católica. Ya nos va a comentar un poquito más de ello. Pues, ¿cómo estás, José? Bienvenido al programa. Hola, Consuelo, ¿qué tal? Saludos para ti y para tu audiencia. Contento de Muchas estar aquí. gracias, gracias. Y bueno, desde ya, feliz día del docente universitario por esta gran labor que cumples con muchos alumnos, muchos ciudadanos en el Perú. Y bueno, quisiera que nos comentes también sobre la experiencia que tienes, tanto como psicólogo como también docente universitario, y nos contabas que eres también doctor en ciencias políticas. ¿Qué es lo que consideras que debería ser como algo de pronto resaltante que deben de tener todos los docentes universitarios hoy en día? A ver, bueno, sobre el tema de enseñanza, docencia, transferencia de conocimientos o las muchas maneras que se le puede llamar, ¿no? Digamos, yo, 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 yo creo que cada uno luego de su experiencia va entendiendo un poco mejor qué es lo que significa, ¿no? Sobre todo porque los jóvenes con los que uno trata, ¿no? Han pasado por varias etapas, ¿no? O sea, y también como tengo un hijo, también he entendido más la cosa, ¿no? En el sentido de lo que veía cómo era su maestro cuando estaba en el kinder, ¿no? Entonces, y las características que tenía que tener un maestro de kinder. Y evidentemente me daba cuenta que yo nunca podría haber sido maestro de kinder. En todo caso, me parecía muy difícil, ¿no? Me parecía muy complicado. Y encima que él estuvo en un ambiente en el cual no era su idioma, ¿no? Él estaba en Estados Unidos en aquel momento y entonces me parecía muy complicado y ver la tranquilidad con que los maestros de kinder manejaban las situaciones en aulas multilingües donde la lengua era inglés, ¿no? Luego ver el rol de sus profesores en la primaria, ver en la secundaria lo difícil que es cuando están pasando de una etapa de ser niños, ¿no? A creerse más grandes, ¿no? O a darse cuenta que son más grandes. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Dónde encajamos, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa los agarramos, ¿no? ¿En qué etapa los encontramos, ¿no? Entonces, yo no lo, digamos, a esta altura de mi vida, yo siento como que es un momento en que debemos, ya no somos tan formativos, me dejo entender, Ujú. eh, eh, pero quizás seamos más transformativos, ¿no? En el sentido que, pero esa transformación de preparación profesional, si quieres llamarlo así, no, por un lado profesional y por otro lado científica, porque son dos dimensiones para las cuales entran a la universidad, ¿no? Mientras que previamente vienen con una formación pensada de manera lúdica o de manera exploratoria, ¿no? Siento que en la universidad eh, ya hay una etapa de mucha socialización, de saber manejar la competencia con los compañeros mismos, ¿no? En el colegio nunca piensas que el que está a tu lado te va a quitar el trabajo, pero en la universidad sabes quién va a entrar primero a laborar y quién va a ser el último, ¿no?
En la universidad ya la gente comienza a tener una idea de política, ¿no? Entonces, Ujú. eh, y si no se crea un ambiente de tolerancia, pero a la vez de discusión y a la vez no de imposición, sea la carrera que sea, ¿no? Entonces, los chicos eh, podrían terminar reforzando una posición particular, porque los profesores podríamos de alguna manera influirlos. Yo pienso que no es una etapa de influencia, es una etapa de abertura al diálogo. Podría notarse algo de parte del profesor, ¿no? Pero es una parte crucial, ¿no? O sea, la parte en la que formas al ciudadano, ¿no? Entonces yo, aparte de los conocimientos, veo la parte profesional, la parte de investigación y la parte de ciudadanía, ¿no? Entonces, es una etapa muy crítica, ¿no? Que requiere otro perfil, pero que ahora que me doy cuenta, ¿no? Yo tengo 25 años enseñando en la universidad, creo que Ujú. recién me siento con un perfil como tal, ¿no? O sea, hace 25 años era más, todavía quizás era un profesor más técnico, si quieres verlo, ¿no? De conceptos y de principios y de PowerPoints, ¿no? Y de exámenes, ¿no? Y el día de hoy puedo tener una mejor conversación, debate, discusión y sentirme útil con los alumnos, ¿no? Ujú, claro que sí. Bueno, desde ya también felicitaciones por estos 25 años como docente universitario y sé que ha hecho una gran labor realmente y la seguirá haciendo. Pues qué importante que es también reconocer este rol de los docentes universitarios y en cuanto a ello, ¿cómo crees que debería de ser este rol específicamente en cuanto a la personalidad que deben de tener los docentes universitarios? Por ejemplo, el hecho de ya tener este nivel de empatía que es importante, ¿no? Esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de los alumnos, de sentir lo que sienten los alumnos, la responsabilidad social, por ejemplo, que también es sumamente importante en este sentido, ¿no? El trabajar este vínculo basado en la confianza. ¿Qué más considera que sería importante hoy en día? ¿Qué características deben definir a un docente universitario? O sea, hoy en día, si bien es cierto, ya eh, la experiencia y el conocimiento eh, nos han guiado bastante en el tema de los conceptos, ¿no? Ya para nadie es secreto que hay probablemente mejores fuentes de información y más actualizadas que un profesor universitario, ¿no? Entonces, hace, no sé, imagínate, ¿no? 80 años, 100 años, ¿no? O sea, cuando habían pocos libros, no había fotocopiadoras, no lo sé. Entonces, el profesor, aquella persona que acababa la universidad y que tenía experiencia y que conocía ya los libros y los conceptos, los podía compartir con los que recién llegaban, ¿no? De Ujú. cero, ¿no? Entonces, era una suerte de posta en ese sentido, ¿no? Pero el día de hoy los chicos pueden estar en clase y tú puedes estar diciéndole un concepto y podría ese concepto estar en debate o podría ya estar atrasado o desactualizado, ¿no? Entonces ya no es un tema solamente de la parte de conocimientos, ¿no? Debe haber algo por ahí, pero va a ser más retador y cada vez más retador inclusive con la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Ahora con la inteligencia artificial, pues es importante tener en cuenta que ya los docentes necesitan ciertas estrategias también para poder enseñarle a los alumnos, ¿no? Esta, digamos, parte lúdica que deben de desarrollar todos, la creatividad. Obviamente que mientras más chicos están, pues esta creatividad tiene que fluir más, pero qué importante es, y ahora cuáles serían estos retos importantes que deben de cumplir los docentes universitarios con la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es una oportunidad simpática para los países, para los profesores, universidades que estén en el tercer mundo, por así decirlo, ¿no? Porque podríamos levantar el nivel de las clases enormemente. O sea, yo una de las cosas, una de las posturas que tengo es que a veces eh, lo vemos como que los alumnos la están usando y Ujú, queremos regular cómo la están usando. La verdad que no hay manera de regularla de una manera efectiva o eficiente. ujú, O sea, lo que hay que asumir es que la están usando, ¿no? Entonces, si ya la están usando, ¿qué podemos hacer nosotros para aprovechar lo que están usando y para corregir lo que están usando, etc, 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 ¿no? Entonces, ahí hay otro problema, evidentemente, que es que quizás es un tema generacional, ¿no? Hay profesores que se pueden sentir muy cómodos, ¿no? ujú. En esta situación y otros que se pueden sentir muy incómodos en esta situación, ¿no?
Y es algo que no va a ser fácil de resolver, ¿no? En esta etapa, ¿no? Lo mismo sucedió cuando entró la computadora, nada más, ¿no? O sea, fue duro, ¿no? Lo mismo sucedió ahorita, nomás en el COVID, cuando había que pasar en línea las clases, ¿no? No todo el mundo estaba preparado para eso, ¿no? Para usar el Zoom o el Meet, cosas por el estilo, ¿no? Pero de hecho que ya cuando uno luego se acostumbra a utilizar las herramientas, las cosas se vuelven más productivas. Yo creo que uno puede ser mucho más productivo, ¿no? Ujú. Y es un momento de levantar el nivel, ¿no? Entonces, de las clases, hacerlas mucho, si quieres hacerlas así, mucho, sería inútil hacerlas más sencillas para los alumnos, digamos, ¿no? Porque tienen herramientas a su lado, ¿no? Entonces, a veces los profesores dicen, sí, si dejamos un resumen, sabemos que lo van a hacer en IA. Entonces, bueno, ya no le hagas hacer resúmenes, pues, de una lectura, hazle hacer resumen de un libro entero, ¿no? Hazle hacer de 20 lecturas, ¿no? Pero también tú prepárate con una guía de evaluación para ver si han llegado a lo que tú quieres llegar. Entonces, es más chamba también para uno, ¿no? Porque uno tendría que decir, yo también tendría que utilizar inteligencia artificial para ver de qué manera organizo, pues, 20 lecturas para la siguiente semana, porque sé que lo van a utilizar, ¿no? Entonces, si le doy una lectura, evidentemente le estoy dejando todo a su mano. Y evidentemente es como en el colegio, ¿no? Entonces, si le digo, dame un resumen de la batalla de Ayacucho, la gente sin inteligencia artificial entraba a Wikipedia, ¿no? Entonces agarraba y bajaba y preparaba la cosa. Entonces, si siguen siendo tareas muy convencionales, que eran retadoras hace 30 años, pero ahora no lo son en lo absoluto, no habría razón para que el alumno realmente vaya a la biblioteca y busque las láminas, ¿no? O a la librería y compre las láminas que uno recortaba, me acuerdo de mis épocas, ¿no? Y pegaba de las batallas. Ya no tendría sentido dejar una actividad así. Tiene que pensarse en otras actividades mucho más complejas que aprovechen el acceso a la información que los chicos tienen ahora, ¿no? Entonces, eso va a requerir, como te digo, otro modelo de parte del profesor en el diseño de materiales, ¿no? No debería ser un tema en particular, ¿no? Para crear actividades más complejas, pero es el siguiente reto, porque si no, corres el riesgo de ser un profesor, no sé, transistor o reemplazable, ¿no? En el sentido de que, ¿para qué voy a ir a clase? No. O sea, de hecho, hay muchas universidades en el mundo que tienen horarios que son inclusive, que el alumno se puede matricular en paralelo a una clase. O sea, lo cual, por ejemplo, acá en Perú no es muy común. O sea, tú tienes que llevar un curso, tienes que llevar 2 cursos, pero te lo ofrecen al mismo horario de casualidad, ¿no? Y no hay problema en que te matricules al mismo horario. ¿Por qué? Porque asumen que el alumno pues va a ir algunas veces a uno, algunas veces a otro, y si no se pasan las copias o se descarga el video, ¿no? Porque los profesores graban el video, entonces la parte asincrónica no es un problema, ¿no? Entonces, ahí hay un tema para saber por qué tendría que alguien levantarse a las 8 de la mañana y estar en ese salón, ¿no? Si el profesor va a dejar de grabar el video, lo veo más tarde, ¿no? Entonces, Eso. tendría que haber una razón particular y es un esfuerzo nuevo que hay que hacer. Y en el esfuerzo no va a estar en buscar la información. El acceso es cómo hacer crítica, debate, síntesis, comparabilidad, paralelismo respecto a las lecturas, lo cual ya también puede sacar a muchos profesores de su zona de confort, evidentemente. Claro. Ese aspecto realmente es fundamental, ¿no? Enseñarlos más que todo a pensar, a analizar, ¿no? Porque ahora ya con la inteligencia artificial, digamos que tienen todo el alcance teórico ya y de conocimientos, entonces más bien es el análisis que sí se debería de promover. Ahora, ¿cómo también ayudar a los alumnos a motivarlos? Hay situaciones en donde ya están de repente muy estresados o hasta en algunos casos con miedo, porque de repente hay asignaturas que puedan ser más difíciles, cursos que puedan ser más complicados, y ya les entra el tema tanto del temor y la ansiedad de por medio, que también juega un papel importante en el aprendizaje, ¿no? Sabemos que la motivación ayuda mucho y lo contrario, pues, en el caso del estrés o la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarlos, sobre todo en estas asignaturas que pueden ser más complejas, más complicadas para ellos? El sistema de apoyo ante estas situaciones no es solamente el docente, ¿no? Es sistémico, ¿no? Y no solamente es el docente, es la información que dan los directores de especialidad, el apoyo que puede dar la universidad, pero también va más allá de las paredes de las universidades, la familia, ¿no? Los amigos. O sea, si tengo un grupo de amigos en que me dicen no estudios porque hay una fiesta, ¿no? O, Claro, es distinto. es un lado, ¿no? Que si mi grupo de amigos no me apoya a salir adelante porque estoy estudiando medicina, una carrera muy complicada, por así decirlo, ¿no?
y en vez de alientarme, ¿no? Me desanima, ¿no? Porque ya no soy como antes, ¿no? O si mis padres no me crean las condiciones como para tener el tiempo adecuado, ¿no? O, o las condiciones mínimas para sacar mis trabajos o temas adicionales, ¿no? Hay todo un tema que para que sea ansioso no solamente tiene que ver con el contenido del tema y con la dificultad, ¿no? Desafortunadamente, no es solamente la complejidad del concepto, del tema, ¿no? Lo que pasa es que a esta edad, una de las cosas que insisto, ¿no? Es que tienes entre los 18 y 24 años, estás súper consciente de que estás definiendo tu futuro, ¿no? ¿Ok? Ujú. A la vez estás viendo envejecer a tus padres, ¿ok? Y estás viendo fallecer a tus abuelos. O sea, hay muchas cosas que te enlutan, ¿no? Me dejo entender que te crean una gran cantidad de problemas que no estabas preparado, ¿no? Para antes o no te lo imaginabas, ¿no? Cuando estabas niño, era un tema de una pena si alguien se iba al más allá, ¿no? Pero más allá de eso, no era una cosa que lo veas como una afectación a tu futuro, ¿no? Es una afectación a tu presente, ¿no? Pero la universidad sientes una afectación fuerte a tu futuro, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de la complicación, porque cursos complicados va a haber siempre, ¿no? Entonces, yo creo que es una mala respuesta de las universidades cuando crean demasiados mecanismos para que el alumno se desestrese tratando de hacer el curso más fácil, ¿no? Digamos, yo creo que por ahí no es el mensaje, ¿no? Claro. Eh, el, Mi hijo practica tenis de manera competitiva y puedo entender mejor, ¿no? La necesidad de que haya deporte antes de entrar a la universidad, ¿no? Ujú. Porque el deporte, digamos, está lleno de frustraciones porque no ganas todos los partidos, ¿no? Si quieres verlo así, ¿ok? Entonces tienes que entrenar. Yo creo que el deporte es necesario. Yo creo que no hay ninguna otra materia en la educación preuniversitaria que cumpla ese rol como el deporte, ¿no? El de entrenar, entrenar, entrenar y saber que puedes perder, ¿no? El de entrenar, lesionarte, golpearte, caer y saber que puedes perder, ¿no? Y saber gozar y saber manejar tu frustración y levantarte al día siguiente a volver a entrenar. Sin esa filosofía de deporte competitivo que debería estar en la escuela secundaria, realmente, y que no la existe básicamente, ¿no? Mm. Es muy difícil que alguien llegue con un poco de experiencia de cómo manejar, entrenar y frustrarse porque las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Mm. Debería entender eso ya. Entonces, Eso es importante, ¿no? El hecho de que ya tengan ese entrenamiento, ese aprendizaje a ser resilientes, a salir adelante a pesar de las dificultades, adversidades, aprender que a veces se gana, a veces se pierde también, ¿no? Ser tolerante a la frustración. Y bueno, de hecho, también la motivación que puede ejercer el docente también es importante. Yo me acuerdo de las clases que nos enseñaba en ese tiempo de estadística, que para mí, por ejemplo, era una asignatura, una de las más difíciles o complicadas, ¿no? Pero recuerdo que le ponía mucho sentido del humor a las clases y por ahí siempre nos hablaba de psicología, bueno, que como psicóloga a mí me encanta, ¿no? Entonces siempre había también esa parte de por ahí escuchar las bromas o de repente un chiste, ¿no? El sentido del sí, humor que sí, también alegra ayuda. y ayuda. Ayuda, pero digamos, ayuda siempre a la mayoría, pero es difícil desestresar a todo el mundo, si quieres verlo así, ¿no? Porque, como digo, a veces estás en un mal día de trabajo y te hago una buena broma y te vas a olvidar, pero a veces tienes cosas que trascienden más allá, ¿no? A Ujú. mí me ha tocado alumnos que me han compartido, evidentemente, inclusive que han tenido sensaciones de suicidio, por así decirlo, ¿no? Mm. Y que no es broma. Entonces yo le digo, mira, ¿qué haces perdiendo el tiempo aquí en mi clase o en cualquier clase? Agarra, deja la universidad, ¿no? Entra en tratamiento y se fueron a internar, pues porque tenían esas sensaciones muy feas, ¿no? Esto no es tan importante como tú, le digo, ¿no? Entonces, no lo vean los estudiantes, los chicos tampoco, como que llevar un curso o acabar un ciclo antes, ¿no? No, ahí no acaba el mundo, ¿no? O sea, ahí hay que colaborar con los padres, por eso te decía, por ejemplo, no tienes que acabar entre 5 años tienes que acabar porque si no eres un fracasado. No le puedes dar ese mensaje, pues, ¿no? Claro, eso, ¿No? eso es muy No lo puedes presionar a ese nivel, ¿no? Entonces, si te dice, yo puedo manejar, a la universidad, pues imagínate, 20 créditos son pues 6 cursos, por así decirlo, ¿no? ¿Es posible llevar 6 cursos bien? ¿No?
¿ok? Es solamente, Aplicar mucha estrategia. alguien ha Ujú, medido cuánto es efectivamente ser de excelente, ¿no? Entonces, ujú, probablemente en 4 cursos, no, no más de 4 en todo caso, ¿no? Pero ujú, que lleves 6 o 7 quiere decir que hay 3 cursos que vas a probar con 11, con 12 y que básicamente ¿para qué lo llevaste, no? Entonces yo preferiría que ujú, haya pues, cursos bien gorditos de mucho contenido y no como las críticas que tienen los alumnos, ¿no? O sea, que se crean cursos para darle espacio a los profesores que no tienen carga, ¿no? Entonces, la universidad también en ese sentido no es responsable, ¿no? ujú. No Claro. sabe calcular la asignación de las cargas y tiene que comenzar a crear cursos para que los profesores llenen sus horas, pero algo que se supone que habías vencido en la secundaria, lo sigues trayendo a la educación superior y son cosas que no ayudan y ellos no se dan cuenta, ¿no? Ujú. Cuando un curso está de relleno, cuando un curso no tiene sentido, ¿no? Y que solamente le quita horas, ¿no? Y en una pública y una privada, aparte le quita dinero, si quieres verlo así, ¿no? Lo consume dinero, ¿no? Wow. Entonces, hay muchas cosas, y yo preferiría que haya 4 cursos y pues un curso de deporte en todo caso en la universidad, ¿no? Para que los chicos tengan algo para sudar. Mm, Mi hijo antes de estudiar le gusta ir a correr, ¿no? O sea, y al gimnasio, o sea, quiere sudar un poco, ¿no? Necesita, digamos, esa sensación, ¿no? Ya como por el deporte, digamos, que hace, ¿no? Entonces, yo le pregunto a sus amigos, ¿y ustedes antes de dar un examen, no, no, nadie corre, si a la justa me levanto, ¿no? O sea, y es la misma vida que tienen, entonces simplemente no se han ordenado al respecto, ¿no? ujú. Claro, y qué tan Hay muchas importante es el complicaciones, deporte. es muy, muy sistémico, ¿no? Ujú, Enhorabuena si puedo ayudar si un docente se siente para adelante, ¿no? Los que hemos tenido, que son geniales, tiene la respuesta adecuada, con un poco de chispa, de carisma, etcétera, ¿no? Nos alivia un poco, pero hay una cosa muy sistémica, muy grande, ¿no? En la que habría que saber organizarlo mejor, ¿no? claro, hay casos que sí amerita, pues, que se recomienda a los alumnos que puedan asistir a tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico. Entonces, es importante también esto, ¿no? Esta apertura a la comunicación, al diálogo, saber escuchar, en donde también esta inteligencia emocional es un factor clave en el vínculo docente-alumno y en poder ayudarlo finalmente en su aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es fundamental Yo también. creo también que uno con la experiencia debe saber detectar sus indicadores, Ujú, ¿no? O sea, debes detectar los indicadores de los alumnos y llamarlos en privado y decirles qué te pasa, porque uno sabe cuando un alumno no está. O sea, el día de hoy, yo sé que por la hora que llega o por las asistencias que tiene o por la manera en que está sentado, o sea, ya tengo muchos indicadores y me doy cuenta para tratar de ayudarlo, ¿no? Y tratar de ujú, guiarlo un poco, pero hay que estar aparte de tu clase, ¿no? Ya a esta edad, como te decía, que también los profesores tenemos que aprender a leer las señales, ¿no? ujú. Y hacer, ojalá fuera de intervención temprana, de repente, porque hablas con un alumno, le alivias de un problema que puede tener años porque nadie le pregunta al respecto, ¿no? Ujú. Entonces, esa lectura también hay que tenerla y hay que aprovecharla, ¿no? Claro, Hablando. y esa empatía también, ¿no? O sea, una cosa es detectar y darse cuenta que algo le está pasando al alumno, a la alumna, pero también esta empatía para poder hacer algo al respecto, ¿no? Ponerse en su lugar, sentir lo que siente y ayudarlo finalmente, ¿no? Aconsejarle incluso a dónde puede acudir, porque hay alumnos que ni siquiera saben qué tienen. Sí, es cierto. Pero la empatía es personal, digamos, ¿no? Entonces yo la Ujú, puedo tocar a un lado, conversar, ¿no? Pero siempre les digo, no confundan esto con los requisitos del curso. O sea, digamos, ¿no? No tienes más notas porque tienes más problemas. ujú, Entonces son dos mensajes diferentes, ¿no? Entonces, a veces se confunde que porque tengo problemas puedo llegar tarde, me dejo entender, porque por los temas no puedo venir, y luego estoy buscando pues 20 exámenes sustitutorios o entregar las cosas fuera de fecha. O sea, son cosas que tienen que aprender los alumnos a manejar de manera diferente, ¿no? Y los profesores también. Entonces, a veces esa línea no es fácil de poner, pero tiene que ponerse, ¿no? El alumno tiene que saber, por un lado, que tiene una persona que puede estar ahí, ¿no? Apoyarlo, con quien pueda hablar, pero que esa relación que comienza a tener con él no significa una ujú. ventaja en el curso, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Ahora, de lo que estábamos hablando también hace rato, ¿no? Qué importante es enseñarles y ayudarles a fomentar este pensamiento crítico y cuál sería la mejor forma, de repente puede ayudarnos con alguna experiencia que haya tenido en clase, que recuerde la mejor forma de poder enseñarles a un grupo de alumnos a desarrollar este pensamiento crítico. O sea, hay muchas maneras de entrar a estos niveles de aprendizaje más complejos, ¿no? Em, pero para eso, para eso la institución, ¿no? Tiene que permitir justamente la multiplicidad de ideas. O sea, no puede haber lectura crítica o desarrollo de actitud crítica cuando todos traten de pensar igual, ¿no? ¿Ok? Mm, Entonces, si dice, pues, en este salón solamente se habla de estas cosas, entonces ya no va a haber nada de crítica, ¿no? ¿Ok? O sea, tienes que permitir, hay que crear las condiciones para que haya ujú, diferentes puntos de vista, ¿ok? Y saber que no hay nada de escrito, ¿no? Salvo que enseñemos teología, me dejo entender, ¿ok? Más allá de eso, todo está en debate, todos los conceptos, los constructos, ¿no? Definiciones que hemos dado, salvo que enseñemos física y química, me dejo entender, ¿ok? Entonces, en el campo que trabajo, en ciencias sociales, ¿no? En humanidades, etcétera, básicamente seguimos autores y básicamente según el autor que sigues es como que cada quien elige su religión. Entonces ahí eso va a disminuir la parte crítica, ¿no? ujú. Donde hay buenos y malos, ¿no? Donde hay, Y, yo mm, prefiero evidentemente que haya un espacio donde puedas elegir temas que justamente le digas a los alumnos, este tema en particular está visto por los liberales y por los conservadores de esta manera, o por la izquierda derecha de esta manera, ¿no? O por los marxistas y los neomarxistas de esta manera. Y seleccionar los autores que justamente puedan debatir sobre ese tema y a ver qué cosa sale de eso, ¿no? ujú, claro, finalmente fomentar el debate, porque esto también permite esta apertura pues a la investigación, ¿no? A que tengan más interés por investigar. ¿Y cuáles serían de pronto estos desafíos importantes que hoy en día los docentes universitarios necesitan desarrollar, sobre todo en Perú? Bueno, de alguna manera, si sientes, no, ya esta es una cosa más personal, ¿no? Pero después de tantos años en la universidad, ¿no? Eh, una de las cosas que tú sientes en el país es la falta de proyección o de visión, ¿no? Ujú, Entonces, los mismos alumnos, yo me acuerdo debates más interesantes en la universidad en mis épocas, y el día de hoy la pregunta es en el perfil laboral, ¿no? O sea, hay mucho interés, mucha preocupación por en qué voy a trabajar, más que para qué voy a ser útil al país. Entonces, eso lo sientes, ¿no? Sientes que hay mucho más interés. Yo no digo que no sea importante, no sé, el tema el yo, me dejo entender. Sientes mucho más el yo que el nosotros, digamos, ¿no? Y un nosotros variado, ¿no? ujú, Entonces, eso a la larga, digamos, no sé qué valores, qué costumbres va a poner en peligro y que nos caracterizaban como una sociedad particular, interesante, diferente, rica culturalmente, ¿no? Nos puede afectar, ¿no? No tengo una bola mágica, ¿no? Pero tengo la impresión de que teniendo una gran cantidad de expresiones comunitarias, ¿no? ujú, Acercarnos a una posición más individual nos traiga complicaciones de las cuales nos podamos arrepentir luego, ¿no? Entonces, sumándolo a lo anterior, ¿no? Es importante que la universidad, sea lo que sea, física, como te digo, química, en el mundo del debate social no tenga pues leyes, ¿no? Okay, no tenga que decir, este es el camino, ¿no? Sino que sepan que está en constante ebullición, en constante desarrollo, que hay choques y choques, ok, que a veces se creía en una cosa, pero también hay ejemplos de que fracasó, o también se cree en otra cosa, pero hay ejemplos que fracasan, ¿no? Entonces, ujú, este, por donde le agarres, hay un buen ejemplo y un mal ejemplo, ¿no? Entonces, no debes pensar que por lo que ahorita estás creyendo, si lo llevaras a toda la sociedad, eso va a ser mejor, porque no va a ser así, ¿no? Es algo que tenemos que construir y lo que sí se ha aprendido en la historia es que cuando uno quiere imponerlo, pues termina habiendo una masacre, un genocidio, una cosa por el estilo, ¿no? mm, ujú. Entonces, algo
tienen que reflexionar y en esa manera acompañar a los alumnos en esa reflexión, ¿no? No Mm, acompañarlos a exacerbar sus posiciones, sino acompañarlos a que si ya están exacerbadas, ¿no? Darles una mirada más amplia, más holística del asunto, ¿no? ¿Qué es ujú, lo que falta? Te decía, ¿no? Tiene mirada holística falta, ¿no? ujú. Eh, y mundialmente el docente universitario se va a enfrentar a una gran cantidad de tecnologías nuevas, ¿no? Y a la vez a los que sigan viniendo a una gran cantidad de carencias nuevas, ¿no? En temas ambientales, hay que ver, ¿no? Hay que hacer la gente más consciente sobre el tema, ¿no? Em, y bueno, los va a entender y sobreponerse a los vaivenes políticos que nos toque enfrentar. Efectivamente. ¿Cómo influye un buen docente en el desarrollo tanto profesional como también personal de sus alumnos, aunque de pronto pasen los años después de ya haber sido egresados? Porque hay, digamos, situaciones que dejan huella también en la vida de las personas, ¿no? Y se han visto muchos casos de docentes que han enseñado a tal nivel que ha impactado, ha generado, pues, ya una enseñanza que la persona, pues, la ha llevado a pesar de que pasan los años. O sea, yo lo que yo pienso que a las personas, yo no pienso mucho en la gran influencia de un docente, pero sí pienso en que a veces es la pieza del rompecabezas que te faltaba, ¿no? Ujú. Entonces, está muy complejo, ¿no? Entonces es difícil que encuentres algo que diga, no, gracias, ahí transformé todo. No, lo que pasa es que a veces encuentras una persona, algunos pueden ser muy brillantes, otros no. Algunos, algunos son buenos en clase, otros son buenos conversando después de clase, o sea, hay de todo. Lo importante es que llegas a encontrar esa palabra, ese consejo, Ujú, es un pequeño Lego que te faltaba y por fin pudiste armar la figura. ¿Me dejo entender? ujú. ¿Ok? Claro. Ahora, Entonces, en darse esa oportunidad de escuchar y intercambiar ideas es lo importante, porque no sabes de ese universo de personas, y en ujú, particular de los docentes, cuál de ellos va a ser esa figurita que te falta, ¿no? Has juntado, a veces mira, ¿no? Date cuenta, ¿no? Tienes, pensando en católica, digamos, en particular, ¿no? ujú. Tienes comida, ¿no? No tienes que trabajar. Hay muchos alumnos que tienen comida en la casa, no tienen que trabajar, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar agua. O sea, digamos, hay un grupo de alumnos, no digo que sean todos, ¿no? Pero hay, digamos, versus alumnos de universidades públicas, ¿no? Entonces, un modelo particular de una universidad privada, digamos, que tiene unas ciertas condiciones que tienen que ser diferentes a aquellos que no pueden ni siquiera estar en la universidad, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. teniendo varias cosas, ¿no? Y a veces su padre le dice, bueno, oye, ¿de qué te quejas? ¿no? Entonces, pero siempre, lo que pasa es que la queja es porque nos falta una pieza, ¿me dejo entender? Ujú. ¿Okay? Tengas plata o no tengas plata, ¿no? Tengas comida o no tengas comida, tengas enamorada o enamorado, o sea, tienes bastante, pero no estás conforme, ¿me dejo entender? Alguna pieza le falta, Ujú. ¿no? Y esa Claro. clase, eso puede venir de un taller que fuiste, ¿no? Me dejo entender, de un fin de semana y un profesor invitado, claro, te hizo ver la luz, ¿no? O un profesor que te llevó todo el semestre, o un jefe de práctica, o un director de especialidad, o un decano en un speech de inauguración, ¿no? O un invitado en la ceremonia de clausura, ¿no? No lo sabes, pero necesitas siempre nos falta una pieza y mientras estemos viviendo en la universidad, es la ventaja. Si vivo en el YouTube para ver las clases, no lo voy a tener. Si voy y visito los eventos, estoy en las reuniones, etcétera, puede que encuentre la pieza que me falta. Ujú. Ahora, hay docentes también que llegan a ejercer tal influencia, ¿no? En donde se ve también que cumplen un papel fundamental en la vida de una persona. Docentes que han ejercido una motivación importante, un liderazgo, en donde sí pueden llegar a impactar la vida de un alumno, de una alumna, ¿no? A tal punto que les devuelven, por ejemplo, esa autoestima, esa motivación, esos de repente recursos que necesitaban para poder salir adelante en sus vidas, ¿no? Esa capacidad de resiliencia, por ejemplo. Entonces, se han visto también dentro de la historia universal personajes que pues han tenido ese apoyo de los docentes y han sido los maestros quienes los han sacado adelante. En algunos casos pueden ser los padres de familia, en otros casos también los docentes, los Es cierto, maestros pero han ya no es cumplido como un el rol muy docente. importante. Claro, y pues, ya no es el rol docente. Entonces, yo me estoy refiriendo a tu rol Claro. en el salón, ¿no? Ujú, Evidentemente, ¿no? Si sales de ese rol y te corres el riesgo, porque es un riesgo, evidentemente, ¿no? En las que ya,
como se ven las películas, ¿no? Notas algo y vas a la casa del alumno, me dejo entender, intervienes en su vida, o sea, ya Ujú. es otra cosa, ese es Pero otro puede level. pasar, puede, No, exacto, eso es pasa, otro level, eso pasa, otro nivel. y creo En que pasa más en ujú, las escuelas primarias, ¿no? Y debería pasar más ahí, evidentemente, ¿no? Cuando uno detecta que hay sistemáticamente hay ujú. el medio no apoya al niño ni a ir a la escuela, Claro. ¿no? Ahora, independientemente del nivel que esté el alumno o la alumna, ¿no? Podemos hablar de que puede que este docente, este maestro, maestra, pues llegue a tener esta empatía, ¿no? Y estas ganas, este deseo de ayudar a la persona, que pueda involucrarse de tal forma que lo ayude, como decías hace rato, ¿no? De repente hasta yendo a su casa si es necesario, pero si para eso se necesita, pues lo va a hacer porque el fin es finalmente ayudar a levantar a esa persona. Y eso es lo importante. Bueno, como te digo, puede haber esos casos, ¿no? Puede darse siempre y cuando pues sea favorable para ayudar a una persona. Ahora, ¿cuáles son los errores que consideras que obviamente se deben de evitar en este rol de los docentes, ¿no? ¿Qué errores son los que no deberían de tener los docentes que podrían perjudicar en la relación tanto docente-alumno como también el aprendizaje de los alumnos? Eh, el, Mira, la gente comete errores, ¿no? Entonces, lo que tienen que Ujú. estar de acuerdo es saber reconocer el error, ¿no? Entonces, es lo único que yo le pediría a cualquier docente, ¿no? Que no le dé mucha vuelta cuando se da cuenta que está equivocado, ¿no? Porque ya todos se dieron cuenta que está equivocado. Entonces, Y que es humano es equivocarse. humano y ya, ahí nomás que Ujú, cabe, ¿no? Aceptar cuando algo lo dijo de manera imprecisa, cuando algo no era, no era así, digamos, ¿no? Cuando se nota que está exagerando una posición, ¿no? ujú. Reconocer que se equivoca. Y yo con eso, yo creo que es lo único que le pediría, ¿no? En lo demás, mientras, como digo, mientras se rectifique y enseñe a rectificarse, ya es bastante, ¿no? Claro, se ve también ahí la humildad, que es importante. No Ahora, puedes aprender si no tienes una gota de humildad. exacto. ¿Y qué consejos le podrías dar a estos jóvenes que de pronto quieren ser docentes universitarios? Eh, Mira, uno entra a la docencia universitaria a veces, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Y a la vez, pues, la docencia universitaria tiene algo muy simpático que no la tienen las otras docencias, ¿no? Que es un chiqui estatus, ¿no? Ujú, Okay, o sea, una cosa es que digas en tu familia, voy a enseñar en el colegio de la esquina, ¿no? Otra que digas que voy a comenzar a enseñar en la universidad el próximo ciclo, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Hay un estatus ahí, ¿no? Y que es agradable tenerlo, no te lo niego y de hecho es una de las cosas que me atrajo más, ¿no? Es en la parte personal, ¿no? Un estatus, llegar a un lugar, ¿no? Sentir el reconocimiento que van pasando los años y cosas por el ujú. estilo. Pero nada, eh, no, yo le diría más bien, no, yo no lo veo tan difícil, pero, en el sentido de que he tenido muchos alumnos que han querido entrar y les ha encantado, y otros que básicamente les encanta la vida en oficina y está bien, ¿no? Ujú, Pero aquel que quiere entrar a ser docente universitario, básicamente, uno, aprender a respetar sus reglas, ¿no? A respetar los sílabos, ¿no? No ser creativo en el aula, pero no que no se note que era su creatividad para sesgarse por algún grupo de alumnos u otros, ¿no? Em, Tener paciencia, pero a la vez ser claro en sus reglas, ¿no? Y yo lo digo, yo todo lo que, cuando sientes que un profesor es demasiado informal, ujú. digamos, y sientes a veces el aplauso del alumno, no sabes si el aplauso del alumno es simplemente porque lo estás aprobando nada más, ¿no? Que esas cosas a veces se notan, ¿no? Entonces, cuando el alumno te dice, este profesor es malazo, pero nunca lo votan, ¿no? ¿Por qué? Porque aprueba a todo el mundo, ¿no? Entonces, Bien. no va a clases, o sea, sucede en muchas universidades públicas a veces, ¿no? Manda a alguien, va una vez cada tres, etcétera, 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 ¿no? Pero como nunca jala a nadie, nunca hay una queja de él, ¿no? Pero todo el mundo se queja al interno, pero nunca formalmente, ¿no? Entonces, Mm, no hacer sentir que la docencia universitaria
es tu cachuelo, me dejo entender. ¿Ok? Ujú. Que no lo vean, nunca hagas sentir esta posición como un cachuelo. Mejor no la hagas, ¿no? Mejor dar una charla, una cosa por el estilo, ¿no? Y dedícate a hacer pues lo que estás haciendo, ¿no? Ministro, juez, no sé, ingeniero gerente de algo, ¿no? Pero que no Mm, se note que esto es un cachuelo, ¿no? Puedes saber mucho, pero como bien lo comentas, ¿no? Eh, los alumnos entran a la universidad y es todo un proceso, hay que saber acompañarlos en ese proceso, ¿no? ujú. Como decía, hay que volverlos críticos, ¿no? Hay que volverlos tolerantes, ¿no? Hay que volverlos empáticos entre ellos mismos y a la vez competitivos, ¿no? Y a la vez un poco soñadores. Entonces, no lo que no, lo que siempre debe estar presente es que ellos entran a un sistema en el cual no puede estar lleno de gente que está cachueleando, si quieres verlo así, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con los docentes y también con estudiantes en lo referente a la educación superior y lo importante que es desde ahí construir una sociedad con ética, una sociedad en donde también se vea esta importancia a la crítica y que esté comprometida realmente con el desarrollo del país? Eh, o sea, lo que, uno de los errores que cometen las universidades es que no pueden, digamos, le encanta decir que es el conocimiento universal, ¿no? Pero Mm, la verdad que hay muchas opciones más allá de eso, ¿no? Entonces, la educación técnica, por ejemplo, en el Perú no es el top, si quieres verlo así, y debería serlo, ¿no? Debería ser una opción muy, muy viable, ¿ok? Debe ser una opción muy, muy viable en este tema. ¿No? Porque no se puede construir todo solamente con un montón de científicos o científicos sociales, o no, y ya se acabó, el país está chévere. ¿No? El país está muy bien porque tenemos un montón de excelentes profesionales, chicos en las universidades. No va a estar así. Necesitas buenos técnicos también, ¿ok? No puede ser que ingresar a la policía o al ejército sea una segunda o quinta opción, ¿no? ¿Ok? Entonces, un montón de buenos profesionales, pero pésimos policías o pésimos militares, una cosa por el estilo. Los militares no es cualquier cosa, imagínate, hay un Ministerio de Defensa y un Ministerio de Interior, ¿no? Que está por todo ujú, el país. Tienen mucha más presencia que seguramente los egresados de química de una universidad o de lingüística, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado no permitiría, no, yo digamos, si fuera el Estado diría, pues bueno, para ser militar tiene que ser pues del 10º superior del colegio, una cosa por ujú. el estilo, ¿no? O debe haber acabado los primeros 3 años de la universidad, ¿no? En cuadro de honor, no me acuerdo, ¿no? ¿Ok? Entonces, o sea, no podrías dejarlo pues como dicen, no, no, no puedo entrar a la universidad, no le doy, como dicen algunos amigos míos, tengo que ser policía, ¿no? Una cosa, o sea, digamos, eso no puede estar imperando, ¿no? Ujú. Necesitarías, la universidad no solamente puede ser el único camino para que tengamos una sociedad mejor, evidentemente, ¿ok? Claro, En claro. todo el sistema, una vez que acaba la escuela, ¿no? No, todo el sistema debe estar pensado de qué manera construimos desde varios ángulos una sociedad mejor, ¿no? Tener a los mejores policías, bien pagados, tener un ejército, una fuerza militar Ujú. responsable, pensando en defensa nacional, pensando en la integración, ¿ok? Un equipo, estudiantes que vayan a los tecnológicos a resolver, pues, problemas concretos, ¿no? Y que no requiera un conocimiento universitario, me dejo entender, Ujú. ¿ok? ¿Y qué cosa debería quedar en la universidad? ¿No? O sea, es el nivel de la innovación, el nivel de la creación, de las patentes, ¿no? Y el debate, ¿no? Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay muchas cosas que un instituto tecnológico, un egresado tecnológico, podría estar perfectamente sentado como ministro, se me ocurre así, ¿no? Pero no Ujú. puede, ¿por qué tendrías que pedirle que sea, pues, no sé, pues, un Ujú. profesional de 5 años, ¿no? O sea, no lo veo y encima no hacen la diferencia, me das cuenta, ¿ok? Entonces, Es- pero si en las convocatorias que hacen el Estado, por ejemplo, para los cuadros, te obliga a que seas universitario y encima que tengas maestría, no tiene mucho sentido para cuando vas ahí, no llegas a un nivel tan profundo, ¿no? ¿No? Estamos forzando a la gente a estudiar en la universidad y estamos descuidando los otros caminos para los que se necesitan para tener Ujú. una sociedad mucho más coherente, ¿no? Claro. Y recordemos este importante rol de todos los docentes universitarios y en general de todos los maestros, porque en donde estén, pues enseñan, ya sea en el instituto, en la universidad, luego en los Bueno, en colegios, las ¿no? escuelas En donde... policiales, estamos en varios lados, ¿no? No Exacto. solamente
estamos en la universidad, sino que a veces el docente postsecundario, ¿para qué hay que decir? No sé, de alguna manera hay que llamar, o cambiar el nombre de la celebración, ¿no? También, también. Está en varios sitios, ¿no? Y acompañando, como te digo, en los tecnológicos, en los centros de alto rendimiento militar, policial, ¿no? Y en las universidades o Ujú. academias, estos, ¿no? Superiores, ¿no? Entonces, hay que darle cuando alguien acaba la secundaria, tiene que saber que tiene 40 caminos para estar bien, no solamente ingresar a la universidad, ¿no? Eso, eso. Y bueno, saber también que además de estos conocimientos que puedan transmitir, es importante resaltar pues estas herramientas que puedan enseñar para la vida, en donde aquí me enfoco mucho en lo que es la inteligencia emocional, porque desde ahí eso también les pueden enseñar a sus alumnos y es lo que les va a servir en diferentes áreas de la vida, no solamente como profesionales, sino también en el ámbito laboral, académico, con los amigos, con la pareja, con su familia, en general siempre, ¿no? Y son estas herramientas que les van a permitir también poder salir adelante a pesar de las dificultades o adversidades, ser resilientes en la vida. Muchísimas gracias, profesor José Magallanes, que tenga un excelente día del docente universitario. Muchas Un gracias, abrazo. igual, Gonzalo. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Hasta luego. Y gracias también a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones se dan siempre los días sábados a las 9 de la mañana en Perú y 4 de la tarde en España. Recordemos esta gran labor de todos los docentes universitarios. Un abrazo muy grande para todos los docentes universitarios que me han enseñado en mi vida. Muchas gracias.